Historias de la abuela. Bueno, esta es mi historia. Hace mucho tiempo nosotros nos fuimos a rentar una casa allá al Florido. Buscamos un lugar que según fuera en la principal porque pues era una zona muy fea. Entonces ahí nos rentaron una casa, pero era una casa bien grande. Eran 2 recámaras grandes, sala, cocina, comedor, baño, pero todo era grande, todo. Y tenía 2 puertas, una salía por enfrente y la otra por la parte de atrás. Y atrás había un árbol grande, como que era un árbol viejo porque estaba bien grandísimo ese árbol. Pues la cuestión es que nosotros llegamos a vivir ahí cuando mi hija tenía como 3 años tenía la niña. Entonces, pues como nosotros éramos varios, pues mi mamá y mi hermana compartían recámara. En la otra estábamos nosotros con la niña y mi hermano dormía en la sala. Ahí era su recámara de él. Y ya, mi ventana daba hacia la calle. Entonces, cuando llegamos ahí, en la noche se escuchaba como que un bebé lloraba. Pero pues como nosotros no conocíamos a nadie, yo no soy de andar creyendo en esas cosas que el diablo, ni brujas, ni brujerías, nada de eso. Yo soy muy incrédula. Entonces yo quise pensar que alguna vecina tenía un bebé, porque no era un bebé chiquito, se escuchaba como un bebé pero ya grandecito, un bebé de unos 2 años yo creo. Pues la cuestión es que a los meses que estábamos ahí, mi hija se empezó a levantar en la noche. De la nada se despertaba y se paraba en la ventana porque mi cabecera daba hacia la ventana hacia afuera. Y la niña se paraba y abría la cortina. Y yo pues de primero la acostaba y decía yo, ay, pues de sonámbula, ok, y la acostaba. Pero pues como ya era muy seguido, pues yo la dejaba. Y se agarraba. Por lo regular siempre la hora eran entre 2:30, 2:40. No pasaba de esa hora. Y siempre era la misma hora. No, nunca era ni antes ni después, siempre era la misma hora. Y después la niña empezó, pues como ya hablaba mi hija, entre mucho, pero hablaba. Y ella decía que hablaba con una niña, que su amiguita le hablaba de afuera. Pero pues yo decía, ay, pues está chiquita, a lo mejor está dormida o así. Y ya, sí pasaban cosas, pero yo no quería ver, yo no quería creer nada, pues. Pues mi cuarto estaba lleno de juguetes de la niña y yo siempre procuraba pues dejarlos en una orilla porque si en la noche nos levantábamos o algo no golpearnos, y siempre amanecía un juguete movido. Pero eso fue después de que mi hija empezó a estar hablando, empezaron a pasar esas cosas. Y después mi hermana tenía como unos 15, 16 años. Y mi hermana era muy seria, muy así. Entonces, dice, un día salimos y le dijimos, vamos, y en plena luz del día. Y dijo ella, no, yo me quedo. Y se quedó. Pues cuando llegamos estaba mi hermana histérica, como loca estaba. Porque dice que estaba mirando la televisión y cuando estaba ahí, empezó a escuchar que alguien cantaba. Pero era una canción como de cuna, así como que arrullaban. Y ella le bajó a la tele y seguía escuchando y era de día. Entonces yo le dije a ella, ay, tú siempre pensando en cosas malas. No, le dije yo. Y ya así quedó. Pues ya se llegó la noche y nos fuimos a dormir. Eran como otra vez, como las 12 y algo de la mañana, cuando yo empecé a sentir que me golpeaban el brazo. Pero era la madrugada, me golpeaban el brazo y me golpeaban. Y ya desperté yo y le dije, ¿qué pasa? Y era el papá de mi hija.
y ya me levanté y me senté y estaba llorando él, pero no podía hablar, solo estaba llorando. Y le dije, y ya me levanté yo así, y ya, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y ya me dijo, él siempre a un lado de su lugar, como no teníamos mueble, un buró ni nada, él ponía una sillita de la mesa, de una mesita que tenía mi hija. Y dice que estaba una niña sentada en esa silla, pero mirándolo así de frente, así la tenía casi así. Y él pues no pudo ni gritar ni nada, lo único que pudo hacer fue estarme golpeando. Y yo me levanté rápido y le dije, ¿qué pasó? Y me dijo, es que estaba una niña ahí, me estaba mirando. Y él estaba llorando, o sea, y él pues ya está grande, tiene 20 y tantos años, ¿no? Y ya pues así quedó. Y yo le dije, ay no, le digo, has de haber estado soñando. Me dice, no, y para eso, dice mi hija, es que es mi amiguita. Y entonces yo sentí así que la piel como que se me puso chinita. De gallina. Pero aún así yo no creí. Yo dije, ay, no, dije yo no. Y ya, pues pasaron los días. Y en la casa seguían pasando cosas. Primero fue que mi hija hablaba, después que mi hermana escuchó, y después que el papá de la niña se le apareció. Pues un día los abuelos de la niña se la llevaron. Me dijeron, ay, préstanos a la niña. Y yo les dije, sí, se fueron. Y ya, eran como las 7 de la noche. O sea, ya esa cosa, si era que existía o no existía, ya no le importaba la hora. Ya si fuera madrugada, día, noche, pasaban cosas. Pues ese día llegó el novio de mi hermana. Entró y se sentó en la cama que estaba en lo que era la sala, porque ahí dormía mi hermano. Y todas andábamos pues en la cocina y todo. Y eran como las 7 de la noche cuando llegaron y me gritaron. Y ya salí yo y ya me entregaron a la niña. Y en eso volteamos y lo miramos. Y el novio de mi hermana estaba pálido así. Pálido. Y sudaba y como que temblaba. Y ya le dijimos, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Y luego me dice, no, decía, no. Y ya le dije yo, ¿no qué? Dice, júramelo que la niña aquí estaba. Le dije, no, ¿cómo crees? Le digo, que no ves que va llegando, me la trajeron sus abuelos. Dice, no es cierto, dice, yo la miré bien clarito que salió del baño y entró a tu cuarto. Y todos nos quedamos así porque él no vivía en la casa, o sea, y a él no le habíamos contado lo que había pasado ni nada. Y él así, es que la miré, te lo juro que la miré. Y yo le dije, ¿cómo la vas a ver si la niña va llegando? No inventes. Pues esa fue otra cosa que pasó, ¿no? Mi mamá cuidaba unos niños, 2, uno era de la edad de mi hija, 3 años. Entonces, pues te digo que esa cosa ya no respetaba, ya fuera día, noche, mañana. Pues un día estaba haciendo de comer yo, cuando de repente entró mi hija corriendo por la parte de la puerta de atrás y agarró unos cerillos. Y le dije yo, ey, ¿a dónde llevas eso? Y ya me dijo, es que mi amiga Paola, y ahí fue donde la niña me dijo un nombre. Dijo, mi amiga Paola me pidió los cerillos. Y yo le dije, no fue la amiga Paola ni que nada. Y en eso que llega el niño y que me dice, sí, la niña no lo pidió. O sea que el niño también la miraba. Y yo salí y me asomé y no había nadie. Y yo dije, ay, pues, ¿qué está pasando? Y ya después eran más cosas. Mi hija la estaba peinando y luego mi hija me decía, ay, mami, quiero tener el cabello largo como Paola. Y yo decía, ¿quién es Paola? O sea, yo no tenía ninguna conocida, ni teníamos primas, ni parientas, ni amigas que se llamaran así. Y mi niña era una bebé de 3 años. ¿Con ella de dónde iba a sacar un nombre así? Y ella decía que su amiguita se llamaba Paola. Pues ya, yo tengo una tía que ella sí es muy creyente de todo eso. Ella yo a veces pienso que hasta exagera en esas cosas, ¿no? Pues un día ella fue y le platicamos lo que había pasado en la casa. Y dijo mi tía, no, pues es que deberían de traer a alguien que les eche agua bendita y que no sé qué. Pues total, que ese día fue mi tía y se quedó todo el día con nosotros y en la noche se fue. Ese día ya no sucedió nada. Mi hija no se levantó,
No escuchamos ruidos porque se escuchaban ruidos en la casa. Mi hermana durmió tranquila porque por lo regular mi hermana ya no podía dormir en paz. Así todo tranquilo, ¿no? Y como a la semana regresó mi tía y nos dijo, tengo que hacer algo, dijo, y lo voy a hacer aquí afuera, dijo. Y ya nosotras pues le dijimos qué pasó y empezó a decir ella así, a decir cosas, a decir que quédate aquí porque tú no me perteneces y quédate aquí porque este es tu lugar y que no sé qué. Y ya después entró y nos dijo que ella cuando se fue de ahí de la casa y que llegó a su casa, que ella llegó con un dolor bien fuerte de rodillas. Y así duró toda una semana, que le dolían las rodillas y le dolían las rodillas y a veces no se podía ni levantar de la cama. Entonces ella fue con una persona, porque te digo que ella es bien creyente de todo eso, y esa persona le dijo, lo que pasa es que tú transmites mucha paz y tú fuiste a un lugar y esa cosa se te aferró a ti a las piernas y por eso tú te sientes cansada porque ella está abrazada de tus piernas. Qué feo. Dice, eso no es malo, pero tampoco es bueno. Dice, y tienes que ayudarles, porque mi tía le contó a esa persona. Dijo, tú tienes que ayudarles porque a veces esas cosas que no son malas o esas cosas que no son buenas o como le quieras ver, dice, si la niña que ella tiene estuvo hablando con ella le dio permiso de entrar a la casa. Por eso mi hija primero hablaba por la ventana y mi hija la dejó entrar. Y ya después por eso empezaron a pasar las cosas dentro de la casa. Hablaba por la ventana porque todavía no le daba permiso. Todavía no entraba a tu casa, ¿verdad? No, mi hija le dio permiso de que entrara. Entonces cuando mi hija ya le dio permiso de que entrara, esa cosa ya estaba haciendo más daño. O sea, ya estaba como queriendo hacer daño porque pedir unos cerillos, pedir encendedor. Y mi hija querer parecerse esa cosa que yo ni siquiera sabía si existía o no. La cuestión es que mi tía nos ayudó. Ella fue con esa persona y me dijo a mí, dice, como existe lo bueno, existe lo malo. Y tú tienes que creer porque si no le pueden hacer daño a tu hija. Y pues yo le dije a ella y mi mamá también, dijimos pues haga lo que tenga que hacer. Y mi tía pues la sacó de la casa. Y pues yo no sé si se quedó afuera o no, pero lo increíble así de todo es que ese árbol, que era tan grande, tan viejo, fue en tiempo de calor. O sea, no estaba haciendo ni aire, ni estaba lloviendo, ni estaba húmedo, ni nada. De repente el árbol se cayó, pero así literal, ni siquiera se quebró, que hayas dicho, no, pues es que se quebró por viejo, no. Se salió con todo y la raíz. Hasta había un pisito alrededor del árbol. Uh-huh. Quebró el piso y se salió así por completo, como si lo hubieran agarrado y lo hubieran jalado así. Se salió por completo con todo y raíz. Y ya, cayéndose el árbol, pues el dueño de la casa fue y lo desbarató. Y ya, cayéndose el árbol y haciendo eso mi tía, ya nunca volvimos a escuchar nada. Pero yo no me quedé con la duda. Y yo empecé a preguntar así, pues ya con el tiempo, ¿no? Y una señora que vivía ahí, una señora ya grande, muy viejita ella, vivía en la parte de atrás, de donde yo vivía, en la parte de atrás. Y ella me dijo que cuando recién se inició el florido, porque esto pasó en el florido, en la primera sección, dice que cuando recién se inició, pues el florido era un cerro, pues sigue siendo un cerro, pero pues pavimentado. Y en aquel tiempo era un cerro, así cerro, ¿no? Entonces, que en ese terreno vivía una familia de 3, la mamá, papá y una bebé como de 2, 3 años. Dice la señora que el muchacho se fue y dejó a la muchacha con su hija y ya no regresó. Y la muchacha, pues dicen que la muchacha no se miraba que estuviera muy cuerda y entró como en depresión y se dejó morir. Entonces se dejó morir ella y la bebé se quedó con ella y al tiempo se murió. Nadie los buscó, no sé si no tendría familia o no. La cuestión es de que se murió la mamá y la niña se murió con su mamá. No sé si de hambre o no sé, pero eso es lo que dicen que pasó, que ahí se murió esa señora con esa bebé. Entonces ya
como que tú enlazas las cosas y dices, pues si pasó eso, la niña andaba buscando como el refugio. Y pues lo que hizo mi tía dicen que fue darle paz. Entonces ya después ya no. Y ahí donde estaba ese árbol, ahí era el cuarto de ellos. Era donde ellos tenían su cuartito donde falleció la mamá y la niña. Y se dieron cuenta porque el papá a los 3 meses regresó. O sea que como era un lugar muy solo, pues nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta hasta que el señor se dio cuenta que estaba su familia muerta. Pues pasando eso, se acabó todo. Mi hija ya no miró nada, ya no habló sola. Mi hermana durmió tranquila, no se escucharon ruidos y todo regresó como a la normalidad. Esta fue mi historia. Historias